Hoy vamos a ver LangGraph. ¿Cómo están? Bueno, como vimos ya en los videos anteriores, ya hemos podido construir en este caso un pipeline que lo podemos ver como un cerebro de inteligencia artificial, el cual pues estamos conectados a un LLM, a ese LLM le damos personalidad, además de eso le asignamos unos roles para que tenga una perspectiva diferente y le creamos memoria para que él pueda seguir una conversación coherente en base a todo lo que habla con el usuario. Hemos adelantado harto y hemos ya alcanzado pues un nivel aceptable en la construcción de esta clase de algoritmos. Pero hoy necesitamos potenciar mucho más este modelo. Tengan en cuenta que nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en toda la parte cognitiva de nuestro modelo, es decir, el cerebro. Estamos con esto construyendo de alguna manera el cerebro. Pero los humanos de nada serviría que mi talento, por ejemplo, yo hubiera nacido para correr, para ser el mejor atleta del mundo en 100 metros planos, si yo soy un cerebro flotando en el universo, ¿no? Nosotros necesitamos tener piernas, tener brazos, tener cuerpo para hacer otras acciones, para hacer o actividades, para realmente ser funcionales en la vida. Y nosotros necesitamos que los modelos de inteligencia artificial sean iguales. Ahorita solamente podemos contestar consultas y simplemente como preguntar y rescarbar información para, no sé, dar más información referente a un tema. Como que no tenemos una funcionalidad muy escalable dentro de este algoritmo, dentro de este pipeline. Lo que necesitamos hacer ahorita es poderle construir brazos, poderle construir piernas. ¿Y a qué me refiero con eso? Supongamos el ejemplo que yo siempre pongo. Supongamos que están utilizando nuestra inteligencia artificial para la ciencia. Y en la ciencia tienen que hacer operaciones matemáticas muy complejas. Si nosotros le destinamos esas operaciones matemáticas muy complejas a este algoritmo, por más que tenga rol, acá le podemos decir que es el matemático Albert Einstein súper dotado, más especializado en el tema, si le cedemos esa operación matemática a nuestra inteligencia artificial, en este caso a nuestro LLM, el que va a procesar todo el lenguaje natural, vamos a tener una alta probabilidad de cometer error. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial comete muchos errores en cuanto a la resolución de problemas matemáticos complejos y a veces la información que es inventada, muchas cosas que nosotros tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenimos esas cosas? Tratando de hacer que el modelo de inteligencia artificial pueda acceder a otra clase de funciones. En este caso, supongamos, en nuestro laboratorio, con nuestra IA para la ciencia, un matemático decide hacer una operación matemática muy compleja, no sé, sacar algo complejo para la inteligencia artificial, entre comillas, algo que podría fallar. Podría ser sacar la determinante de una matriz vectorial. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es hacer otra función, la cual esa función pues traiga una librería especializada en matemáticas, que puede ser NumPy en Python, y que el modelo de inteligencia artificial entienda en qué momento el usuario le está pidiendo que ejecute esa acción y que cuando él la identifique pueda, en vez de resolverlo dentro de nuestra inteligencia artificial, lo podamos resolver dentro de la función que nosotros vamos a declarar. Para poder hacer eso hay dos caminos. Está el camino lineal, el camino secuencial, el cual es una librería, una biblioteca llamada Tools. Tools nos permite poder activar funciones por medio del lenguaje natural. Y hay otra que es la que nos vamos a centrar y que es la más importante, bueno, la más importante no, sino la que mejores resultados ha dado y la que están pidiendo mucho en el mercado, que es LangGraph. Pero bien, ¿qué es todo esto de Tools? ¿Qué es todo esto de LangGraph? Para poder entenderlo bien, vamos a mirar estas gráficas. Vamos a empezar por la gráfica de Tools. ¿Qué es Tools? Como les dije, Tools es una librería la cual permite que los modelos de inteligencia artificial identifiquen en qué momento requieren una función. Es decir, en el caso de nuestro científico, en qué momento nosotros le estamos diciendo a la IA que necesitamos que active la función de operación matemática súper compleja. En este caso, para poner el ejemplo más claro, supongamos nuestro científico viene acá y nuestro científico le dice al LLM, oye, ven, necesito que saque la determinante de una matriz vectorial. Entonces, lo que viene acá es lee la entrada, lee, por ejemplo, los parámetros matriz vectorial
Y si compara eso con lo que nosotros le estamos diciendo, que es la función que activa eso, las palabras que activan esa función. Y todo se ejecuta de manera secuencial. Entonces viene cuando valida, manda la función y le devuelve la entrada y después devuelve pues, la respuesta. Entonces esta clase de métodos, usarlos para poder gestionar como que las habilidades o el uso de herramientas externas del procesamiento de la inteligencia artificial se puedan usar, es un poco menos práctico por lo que es en secuencial. Entonces nosotros no podemos hacer que nuestra inteligencia artificial haga diferentes tareas a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que siga un proceso y que ese proceso simplemente está especificado para una herramienta en específico, para un proceso en específico. Pero Landgraph, si ustedes conocen N8N, vamos a buscar un nodo de N8N, N8N nodos. Vamos a buscar cómo se ven los nodos de N8N. Si ustedes se dan cuenta, N8N está conectado a diferentes funciones. Entonces, en este caso, para que entiendan, quiero que analicen esta gráfica y vean que, por ejemplo, si supongamos acá le estamos diciendo al LLM, a nuestra inteligencia artificial, que quiere que haga la multiplicación. En este caso acá, esta cajita sería nuestra inteligencia artificial, la cual va a decir cuál función se va a ejecutar. Y si venimos ya a un ejemplo específico, nosotros venimos y pues en esta gráfica lo vemos mucho más claro. En el input va la consulta del usuario. Lo que nosotros queremos que en este caso haga la inteligencia artificial. Entonces, esta consulta viaja acá, viaja por supongamos esto es una vía de un tren, viaja por un vagón de la vía del tren, y viene acá y acá está nuestro modelo de inteligencia artificial. Acá está nuestro LLM, el llama de 3, de 70 billones de parámetros, todo ese cuento de Grok, ¿no? Acá él nos determina, nos lee la consulta y nos dice, bueno, la función que necesita es una suma o la función que necesita es validar unos datos. Entonces, en base a lo que el usuario le está pidiendo, él ya puede ejecutar y mandar ese vagón hacia diferentes terminales. Podríamos poner el ejemplo así. Entonces, cuando manda el vagón hacia esta terminal, pues él viene y hace el proceso y manda el input. Pero cuando él viene acá, como es lo que le estamos pidiendo es diferente a una operación matemática o una suma, le estamos pidiendo es que valide otro tipo de datos, pues él tendríamos que crear otro pipeline de estos completo, específico para poder hacer la función de validación de datos. Cambio ya, nosotros utilizando Landgraph podemos utilizar diferentes funciones conectados a un solo modelo de inteligencia artificial y es muy importante aprender esto porque esto nos va a dar el poder de literalmente si queremos crear N8N, porque N8N va basado bajo esa lógica, bajo que un mismo LLM sea capaz de conectarse a diferentes funciones y hacer muchas cosas pues en el mismo plano, ¿no? En una consulta puede inclusive realizar diferentes tareas a la vez. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces guarden este gráfico, que este gráfico es pues importante para que entiendan el contexto, pero ustedes saben que la mejor manera en este canal de aprender es haciendo toda la inteligencia artificial. Espero ustedes ya tengan estos conceptos claros, tengan esta información de cómo crear este modelo, cómo conectarlo al que vamos a usar, cómo darle personalidad, cómo hacerle memoria, cómo poderle gestionar los roles y cómo hacer nuestra terminal para la interacción con el modelo. Cuando ya tengan todo esto interiorizado, ya nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a crearle el cuerpo, ¿vale? Ya teniendo nosotros pues todo nuestro proyecto creado, ya nuestro virtual environment, ya nuestro .env, ya teniendo toda esta información, ya teniendo todas las carpetas que hicimos en el video 1, cómo construimos pues, la arquitectura, nosotros como siempre hacemos, vamos a venir, sobre lo que hicimos, vamos a eliminar todo. ¿Por qué? Porque acá tenemos que entender cómo construir las cosas, no simplemente venir y hacer el código una vez, sino hacerlo mil veces hasta que nosotros podamos saber el ADN de estas cosas, porque pues la idea no es memorizar, sino la idea es entender, interiorizar con lógica. Entonces ya nosotros teniendo nuestro plano, nosotros lo primero que tenemos que hacer es activar nuestra API de Grok. Como ya saben, ustedes vienen acá, buscan Grok, que es la interfaz que nos va a ayudar a conectarnos a los modelos de inteligencia artificial. Entran acá, inicia sesión, todo el cuento. Vienen acá a API Case.
le dan en Create API Case y les va a soltar la API Key. La API Key que les va a mostrar es acá ustedes ponen el grok.apk y este clave de acceso les va a salir una muy similar a estos ahí en ese proceso que les dije en la interfaz de grok. Eso vienen y lo colocan acá en el punto environment. Bueno, eso ya lo conocen, ¿vale? Entonces, para nosotros empezar a crear nuestro modelo de inteligencia artificial, nosotros solamente vamos a realizar los siguientes cambios. Lo que vamos a hacer es que ya no vamos a utilizar una cadena, ya no vamos a utilizar una cadena de ejecución del LangChain, sino lo que vamos a hacer es empezar a crear un nodo, es decir, encerrar nuestro agente de inteligencia artificial dentro de una función. Y recuerdan lo que les dije, que los vagones, que un vagón de tren lleva esto acá, empezar a crear ese vagón. Ese vagón es una de las cosas más importantes después de obviamente meter toda la funcionalidad en funciones para nosotros empezar a hacer el nodo. Entonces, si nosotros venimos acá y explicamos, cada cajita de estas es una función. Entonces, acá todo el LLM tiene que venir dentro de esta cajita para que esta cajita sea la que procese toda la información y simplemente envíe el vagón. Entonces, la consulta tiene que estar en un vagón. El LLM tiene que ser la terminal donde llega ese vagón y donde envía la dirección a otra terminal. Y el vagón viaja con la información que recibió acá. Y así sucesivamente. Es muy fácil de entender. Entonces nosotros ya teniendo esos conceptos, nosotros venimos acá, repasamos lo del video anterior, porque es bueno repasarlo porque pues el proceso es muy similar. Y empezamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar os y random. Porque ustedes saben que os y random, os nos ayuda a saber que aquí sí está la API Key. Y random para generar un número aleatorio. Ustedes saben eso ya. Ahora, importamos de Dotem, importamos load Dotem. Esto, ya que cuando esto nos verifica que aquí sí está la API, esto no la trae, no la carga, ¿no? Importamos de LangChain, discúlpenme, grok, con esta llamada al framework, importamos chatgrok, que nos va a ayudar a conectarnos a la inteligencia artificial, ¿no? Por medio de esta API. Esa es la que le va a decir qué información es la que cómo nos vamos a comunicar con ella prácticamente. Ahora, de langchain.prompts importamos prompt template. Esta función dentro de obviamente de nuestra librería LangChain nos ayuda a poderle enviar el prompt, es decir, a crearle la personalidad a nuestro modelo. Cómo queremos que él actúe en base a la consulta, con base a la consulta que el usuario le está enviando. Ahora, de langchain.memory importamos conversation buffer memory, es crear una variable donde vas a guardar la memoria. Prácticamente eso es lo que hace esto. Ahora, recuerdan que el video anterior teníamos que crear una cadena y esa cadena el proceso de ejecución, el cual va a ir guardando toda la información. Vale, ahora tenemos que cambiar todo ese proceso y nosotros de LangChain, de LangGraph, perdón, ahora ya no vamos a usar nada de tools ni nada de eso, vamos a usar LangGraph. LangGraph, como les digo, es nuestra librería desarrollada sobre LangChain que nos ayuda a poder empezar a crear toda la inteligencia artificial por medio de nodos, es decir, como acá. Esto hace LangGraph. Ahora, for langgraph.graph importamos stateGraph, estado del grafo. Recuerden muy bien estas palabras, el estado del grafo. Importamos end, pues para terminar todo el proceso, ¿no? Ahora bien, esta from typing de typing importamos type it dig.
Esto, pónganme cuidado, mucho cuidado. Esto, como lo dice su nombre, crea un diccionario tipado, es decir, crea un conjunto de datos, los cuales en ese conjunto de datos se va a guardar los datos que estén en el formato que nosotros le decimos. Entonces ya vamos a explicarlo, pero tengan eso muy en cuenta, ¿vale? Ya nosotros explorando e importando todas las herramientas que vamos a utilizar, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es cargar el totem, ¿no? Cargar nuestra variable de entorno. Ve y carga lo que está en el env. Y acá está el punto env. Entonces ya nosotros cargando esto empezamos a crear nuestra API que es el acceso a nuestro modelo de inteligencia artificial, y usamos SOS. Entonces con los verificamos que está y le ponemos get env, o sea, lo que tiene que ir a mirar es el archivo env, y acá le ponemos el mismo nombre que le pusimos a la API, entonces grok API key, ¿vale? Ya nosotros teniendo esa información acá, lo que tenemos que hacer es decirle que si no hay una API key, si ahí no hay una API key, lo que hay que hacer es decirle, mandar a la consola un error que diga no hay API en .env, en dado caso que no haya API, para alertarlo, ¿vale? Ahora lo que hacemos es conectarnos a nuestro LLM. Entonces para eso utilizamos nuestra función chatgrok, que chatgrok nos da unos parámetros. Entonces chatgrok nos dice cuál es el modelo al cual usted se va a conectar. Entonces nosotros le decimos llama 3 de 70 billones de parámetros 8192, ¿vale? Ahora nos pregunta, bueno, ya que tiene el modelo, ¿dónde está la API? Necesito que me pase la API para corroborar que si se quiere conectar ahí. Entonces le pasamos API key. ¿Por qué? Porque le estamos pasando donde nosotros estamos trayendo la API key. Entonces le pasamos acá y le pasamos, también nos dice, bueno, qué tanta creatividad quiere que tenga el modelo, qué tan creativo sea, o qué tanto quiere que se ajuste a la consulta que usted le está dando. Entonces le ponemos 0.4 para que no alucine y no sea muy creativo y no empiece a decir incoherencias. Ya que tenemos eso, lo que tenemos que establecer ahora es la personalidad del modelo. Ustedes saben que eso lo hacemos por medio de los prompts, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es venir acá a buscar nuestro prompt preestablecido. Recuerden que nosotros ya tenemos preestablecido nuestro prompt, y acá le estamos diciendo que tiene que ser un consultor de inteligencia artificial, que tiene que actuar con el rol que nosotros le vamos a especificar, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que acá hay que agregar el historial para poder que él también tenga contexto del historial. Eso lo explicamos en el video pasado y es tal cual se pone acá. Entonces, ya nosotros teniendo el prompt, lo que nosotros tenemos que hacer es pues declarar nuestro prompt template, ¿no? Tengan en cuenta que cuando nosotros tenemos la personalidad del modelo, es decir, ya tenemos los datos que nosotros queremos que el modelo procese, dentro de estos datos pues acá está entre llaves rol, acá está entre llaves usuario, acá está entre llaves mensaje. Esto lo que quiere decir es que nosotros todo va a tener este comportamiento, esta tarea se le va a asignar a este modelo, pero lo va a analizar toda esa información en base al rol que le demos, con base al historial que también tenga, y con base a el mensaje, que es lo más importante. Entonces, el mensaje que el usuario te haga llegar, quiero que lo respondas como si fueras un desarrollador, como si fueras un analista, como si fueras un vendedor, como si fueras lo que sea. Y además que pues corrobores el historial, que veas los mensajes pasados para que analices más o menos de qué están hablando. La personalidad de nuestro modelo, lo que tenemos que hacer pues es declarar, empaquetar todo esto, ¿no? Entonces prompt, llamamos a una variable llamada prompt, que le pasamos la función prompt template, la que importamos desde Launch, y dentro ponemos dos valores. Está el input variables, el cual nos está pidiendo pues lo que queremos captar, ¿no? En este caso el rol, el mensaje y el historial. Si nos ponemos a ver, entonces prácticamente con input variables vamos a traer todo lo que falta para completar nuestro prompt. Entonces vamos a traer el rol, vamos a traer el historial y el mensaje. Y después empaquetamos, es decir, alistamos todo para enviarlo al LLM con template.
Entonces en template vamos a pasarle donde está el nombre de nuestro prompt y le vamos a poner strip para que con strip podamos nosotros quitarle los espacios al principio y al final, ¿vale? Ya nosotros teniendo esa información viene algo muy importante, que es empezar a integrar todo lo que es LangGraph. Para integrar LangGraph, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es, como les di en el ejemplo, nuestro vagón, ¿vale? Entonces vamos a ver nuestro modelo de inteligencia artificial como que cada función de nodo es una cajita. Esto es una función, esto es otra función, esto es otra función. Es decir, esto es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo. Es decir, acá dentro de esta cajita es una estación, otra estación, otra estación. Y para poder comunicar la información nosotros necesitamos un vagón, en este caso el tren. Tenemos que ese vagón decirle, necesitamos que toda la información que llega acá sea de un tipo de dato específico. En este caso puede ser una cadena de texto, puede ser un string. Acá decimos que el vagón solamente le puede entrar cierta información. Entonces tenemos que crear nuestro vagón. Para eso vamos a venir acá y vamos a crear una clase. Esa clase la vamos a llamar estado. Y dentro del estado pasamos la función que importamos de typedict, de diccionario tipado. Entonces, cuando pasemos la función de typedict, lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, tengan en cuenta que este va a ser nuestro vagón. Toda la información que nosotros procesemos se va a almacenar acá. ¿De qué manera? Entonces, el mensaje quiero que sea en tipo string, ¿vale? Nuestro rol quiero que sea en string, es decir, en texto. Nuestro historial va a ser en texto y nuestra respuesta va a ser en texto, perdón. Y nuestro usuario ID va a ser en texto. Toda la información, es decir, todo lo que procese el modelo se tiene que convertir en texto para que pueda viajar. Entonces, si venimos acá toda la información que el usuario ponga, sea un número, sea una suma, sea lo que sea, se va a pasar en texto para que el usuario, el LLM lo procese y la información que tenga que meter al vagón sea en texto. Entonces ya nosotros creando el vagón que va a transferir y a comunicar toda la información en estos formatos, tenemos que hacer pues buscar la manera de crear pues los IDs, ¿no? De personalizar cada uno de los modelos. Para eso nosotros vamos a crear una variable la cual se va a llamar usuarios y que va a ser un objeto vacío. Usuarios va a ser la bodega donde nosotros vamos a almacenar todos los ID, donde nosotros vamos a almacenar pues en este caso sería todas las conversaciones individuales para que no se vaya a mezclar la memoria. Y acá lo que tenemos que hacer es crear una función que va a llamar getMemory, que específicamente lo que va a crear es pues la memoria. Entonces, acá le pasamos como parámetro user ID, porque pues en base a cada ID de cada usuario pues viene una memoria. Y en str, porque el user ID tiene que ser en texto, lo que le vamos a decir es que si el user ID, es decir, que si el ID el cual se conectó o está ejecutando el programa no está en nuestra bodega usuarios, en nuestra variable usuarios, si el ID con el que estamos ejecutando no está en los usuarios que ya tenemos, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una memoria. Entonces, si no está acá, decimos que en usuarios, en la bodega usuarios, con el ID con el que nos estamos conectando, es igual a, y traemos nuestra función para crear la memoria. Conversation buffer memory de nuestra librería memory de nuestro framework LangChain. Entonces creamos nuestra memoria, entonces le decimos que si dentro de la bodega no está el ID en el que nos estamos conectando, va a ir a la bodega y en la bodega va a crearle a ese ID una memoria, y esa memoria se va a guardar la información, en este caso el memory key, se va a guardar la información en la variable historial. ¿Por qué? Porque es la variable que nosotros creamos para guardar la información allá dentro de memory en LangChain, ¿no? Todo eso se procesa por allá, ¿vale? Y lo que vamos a guardar, es decir, nuestro input key, en este caso los mensajes del usuario, le vamos a llamar mensajes. ¿Por qué? Porque así llamamos a la variable en la cual vamos a guardar
todos nuestros mensajes. Ya teniendo esa información, ya teniendo usuarios ID, lo que hacemos es que retornamos user ID, ¿no? Entonces retornamos nuestra bodega específicamente con el ID que estamos buscando, ¿vale? Y ya ahora nosotros teniendo esa información tenemos que empezar lo más importante, que es la estructuración de nuestro agente. Entonces, como se dan cuenta acá, eso ya es un modelo terminado. Como se dan cuenta acá, todo el agente, todo el raciocinio que va a tener, toda la operación de los datos va a estar dentro de una función, que es dentro de esta función que se llama nodo principal. Entonces, para nosotros poder empezar a crear nuestro nodo, tenemos que verificar que toda la información hasta el momento ya sea verídica, esté bien estructurada y obviamente comparándola con el ejemplo que les estoy dando. Nosotros ya hemos relacionado nuestro usuario, nuestro ID de usuario, con la memoria correspondiente, es decir, hemos creado ya en la variable historial una memoria específicamente para las consultas de este ID. Ya nosotros entendiendo eso y teniendo ese concepto, lo que tenemos que hacer es identificar qué es un nodo y por qué es importante en LangGraph. Como veníamos acá, dando nuestro ejemplo del tren y de toda esa vaina, cada cajita de estas es una función, pero cada función se tiene que señalizar como un nodo, porque es diferente una función cualquiera de ejecución a una función que se va a activar y se va a vincular en el flujo de nuestro agente de inteligencia artificial. Entonces recuerde que nosotros tenemos un vagón, el cual ese vagón transfiere toda la información en string y la comunica acá. Entonces cuando llega acá esta función la tiene que procesar, y para procesarla tiene que verificar que dentro de ese vagón esté el tipo de dato que necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos cuando una función es un nodo? Esto es un nodo, esto es un nodo, esto es un nodo, esto es un nodo, porque esto es una función, esta es una función, función, que a la final esto es una estación de tren, esta es otra estación, esta es otra estación, que cada una se activa en base a la información que haya en nuestro vagón, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos que una función dentro de nuestro desarrollo es un nodo? Nosotros vamos a hacer una función, la vamos a llamar agente, en este caso agente nodo, y como cada una de las funciones tiene que verificar el estado de los datos, entonces venimos y ponemos el parámetro state y ponemos 2 puntos. Entonces el estado de todos los datos que entren a esta función tienen que estar corroborados por nuestro vagón, es decir, relacionados con esta clase. Y ya acá lo conectamos a la clase state. ¿Por qué? Porque es la que nos interesa para poder activar la información. Ahora nosotros para poder, este nodo, el nodo lo que hace es procesar la información para inyectarla en esta clase y que la clase la redireccione al lugar donde tiene que redireccionarla. Entonces, para poder ser coherente, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra memoria. Crearla no, porque la memoria ya está acá creada. Lo que tenemos es que cargarla desde acá. Y para poderla cargar, lo que tenemos que hacer es crear una variable que se llama memoria. Y esto igualarla a getMemory. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer primero es activar nuestra función de buscar la memoria dentro de nuestra bodega. Y a esto abrimos paréntesis y le decimos verifica el estado de todo lo que ves en el user ID. Entonces acá ve, mira qué hay en el user ID, verifica el estado cuando active la función. Entonces si no hay nada, si no encontró pues el user ID, ponga 1 por defecto. Ya nosotros, ahora que hemos cargado la memoria, sabemos cuál es la memoria de nuestro usuario, tenemos que mostrarla, ¿no? Y a esto le llamamos historial, que es lo que vamos a mostrar acá. Entonces ya con el historial lo que tenemos que hacer es que la memoria cargada, lo que trajimos de la bodega, le damos .load memory variables, en español cargar variables de memoria. ¿Y cuáles son las variables de memoria? Absolutamente todo lo que corresponda a este user ID o a este user ID, que es el mismo. Y después le decimos mira, cuando entres a la memoria quiero que mires la variable historial.
y pues dejamos unas comillas para que nos pueda traer la información. Si ustedes entienden, escuchan esto y lo mecanizan de esta manera, yo sé que lo van a entender. Ahora bien, para nosotros poder meter toda la información en esta clase, tenemos que coger este prompt, el cual ha, digamos, empaquetado de alguna manera todo esto, coger ese prompt y volverle a hacer un segundo empaquetamiento, es decir, meter todo esto dentro de otra variable, digámoslo así. Y esa variable es la que va a tomar toda esta información y la va a inyectar dentro de la clase para que se pueda enviar, ¿no? Entonces, ponemos prompt, no sé, compress. Le pueden poner el nombre que quiera. Y acá esto es igual a nuestra variable prompt, que es la que activa la función de LangChain para enviarlo al LLM. Entonces acá lo que hacemos, por ejemplo con esta función, cuando esta función envía directamente la información a nuestro LLM. Pero con lo que estamos haciendo acá es que antes de que esta función envíe al LLM toda la información, tenga que meterla acá para que esto sea lo que le llegue al LLM, todo organizado, todo mejor estructurado y con toda la información. Entonces ponemos prompt.format, que prácticamente le estamos diciendo, oye, empaqueta esta variable, y la variable prompt, o sea, y esta variable formatea todos los datos, es decir, como que revisa que todos los datos estén en el siguiente formato. Entonces rol es igual a verifica el estado que sea como el que lo necesita acá dentro de la clase. Entonces, como rol es en str, acá le decimos rol. Entonces, vuelvo y explico. Mensaje, nuestro mensaje es igual a el estado, es decir, el tipo de dato dentro de la clase que se necesita. Ahora ponemos historial es igual a historial. En este caso, por como acá no está el historial, sino el historial se está declarando desde esa variable, se pone el historial desde ahí. Ya nosotros teniendo esta información, lo que tenemos que hacer ahora es crear la respuesta. ¿Por qué? Porque todo el proceso de ejecución se va a hacer dentro de esta función. ¿Por qué? Porque esta función es un nodo. ¿Cómo lo identifican? Porque los nodos se conectan a las clases, y en este caso tiene un parámetro que se llama el estado, que es el que verifica el estado de los datos de esta clase. Ahora, para hacer la respuesta, lo que tenemos que hacer es hacer que el LLM, ahora ya que tenemos todo empaquetado, el historial, ya cargamos el historial, ya tenemos el prompt, o sea, toda la información acá con el mensaje, con todo estructurado, lo que tenemos que hacer es ponerle punto invoke. Entonces, como ya puede decir la frase, como ya lo pueden notar, invoke, es decir, invoca ahora a esa variable que contiene pues nuestro modelo de inteligencia artificial. Entonces, ya que tengo todo estructurado y empaquetado, quiero que ahora envíes esto al LLM para que empiece a crear la consulta que necesitamos. Entonces lo que le pasamos es prompt compress, que como saben, prompt compress está empaquetando la variable de prompt, que es la que construye todo este prompt con la información de rol, historial, bueno, etcétera. Y ya después de eso lo que tenemos que hacer es guardar la respuesta. La respuesta la tenemos que guardar ¿en dónde? Pues evidentemente en la memoria, en el historial. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos memory, que es la que carga o comunica la información con esta función para guardarla ya. Punto save context. Y acá lo que tenemos que poner es la información que se va a guardar. La información que se va a guardar evidentemente en este caso es... Abrimos un objeto porque se va a guardar dentro de un diccionario. Entonces abrimos un objeto, mensajes. Esperemos un momentico que acá verifiquen que todo esté en mensaje y no en mensajes. Listo, mensaje, dos puntos, el estado del mensaje. Y también tenemos que guardar en un objeto la respuesta pero como esa está declarada dentro de la función, pues la pasamos directo, ¿vale? Ya nosotros teniendo esta información, ya nosotros teniendo la construcción de la memoria guardada, ahora nos toca hacer que
las funciones que hemos denotado dentro, las variables que hemos denotado dentro de la función, como memoria e historial, sean globales, es decir, se puedan integrar acá. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, verificamos que el estado de historial sea igual a todo lo que nos ha construido esta variable historial. Y que el estado de la respuesta sea igual a pues nuestra respuesta. Listo. Ya nosotros creando nuestro nodo, lo que tenemos que hacer es estructurar todo lo del proceso de ejecución. Hacer es uno de los pasos más cruciales y es construir el grafo. ¿Qué es el grafo? El grafo es esto. Nosotros tenemos ya las funciones, ¿no? En este caso tenemos la función de user, de agente nodo, ¿cierto? El grafo es sencillamente esta línea. El cómo se conectan y cómo se distribuye y se envía la información de nuestra clase, es decir, de nuestro vagón. Este es el grafo. Y para eso nosotros vamos a utilizar la librería StateGraph, estado del grafo, de LangGraph. O sea, ya empieza a tomar sentido todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente lo que tenemos que hacer es crear un flujo de trabajo. Entonces llamamos una variable, le ponemos workflow. Y esto es igual a, llamamos a StateGraph. ¿Y cuál va a ser el ejemplo? ¿Cuál va a ser el grafo que nosotros nos de la información? Pues state. ¿Por qué? Porque es nuestro vagón. Acá lo que está diciendo StateGraph es el que crea el grafo, pero acá es la información que se va a enviar por medio del proceso de esta función. Entonces ya nosotros teniendo esta información, lo que tenemos que hacer ahora es poner que workflow.add nodo, o sea, agregar nodo, le vamos a poner el nombre agente y vamos a decir cuál es la función la cual se activa con con ese agente, ¿no? Que en este caso sería agente nodo. Nosotros después ponemos workflow, o sea, esto es como decir ponerle la dirección a la puerta, ¿no? Ponerle el título de cuál es la puerta de ese nodo. Entonces ahora ponemos workflow.set enter point y acá ponemos el nombre agente. ¿Por qué? Porque este es el que ingresa, supongamos, esta muestra cuál es la función que corresponde a ese nodo, y con set enter point entramos a la función, es decir, entramos a hacer todo este proceso. Y ya después decimos que workflow es igual, es .add edge, le damos agente y terminamos el grafo. Entonces acá le decimos cuál es el agente que tiene que terminar y lo termina, ¿vale? Y creamos una variable llamada app, que es la que inicializa todo este proceso. Entonces esto lo que hace es un orden secuencial, ¿no? Verifica cuál es el grafo que tiene que crear, cuáles son los nodos que tiene que conectar o activar. Cuando lo entre y haga el procedimiento, le da a terminar y acá ponemos workflow.invoke para que haga lo mismo que hizo cuando, perdón, acá va compile, perdón. Ponemos .compile para que ejecute todo este flujo de trabajo. Entonces cuando ejecuta, cuando sabe cuál es la clase, viene y entra a la función correspondiente al nodo, viene, ejecuta todo lo que tiene que ejecutar dentro del nodo, termina eso y solamente se activa el proceso de nuevo cuando le denotamos work compile, ¿no? Ahora, ya que nosotros tenemos todo el proceso de LangGraph, así se utiliza el LangGraph, creando nodos, creando casillas. Entonces ya hemos creado una casilla. Si necesitamos otra función que sea sumar, entonces creamos otra función con el estado conectado a la clase que nosotros vamos a crearle a ese nodo. Entonces, para no complicarnos más, ya esa es la síntesis de LangGraph. Esa es la síntesis y así se empiezan a crear los modelos MCP. MCP es la nueva, es como la conexión API con esteroides, porque a las API usted solamente se conecta para extraer el servicio, pero cuando usted está creando un modelo MCP, tú estás conectándote al servicio, pero
antes de que te llegue la información, validas todo u organizas todo con una inteligencia artificial. Entonces hace todo más práctico y más escalable. Ahora nosotros tenemos que integrar lo que hicimos la vez pasada. Integramos la variable roles, porque el mismo proceso, los roles, pues él va a ver la respuesta desde diferentes perspectivas y le ponemos el nombre acá, roles. Ponemos un rol por defecto, por si el usuario pone algo que no está acá. Entonces rol es igual a, podemos poner auditor. Y ya que nosotros hemos puesto el rol auditor, lo que nos queda es generar el user ID. En este caso, como lo vamos a hacer manual y aleatorio, recuerden que nosotros importamos una función que se llama random. Con random vamos a crear un código aleatorio, el cual a ese código se le va a crear una memoria en específico, de las que se van a almacenar en nuestra bodega, recuerden. Entonces acá ponemos user ID es igual a, como nosotros queremos que nuestro user ID sea una cadena de texto, venimos y le ponemos str y llamamos a nuestra función random. Y le ponemos randint, porque randint lo que hace es que el número aleatorio que va a crear sea entero y no sea decimal. Nosotros queremos que nuestro código sea de 5 dígitos, entonces ponemos que sea un número aleatorio entre 10.000 hasta 90.000. Ya teniendo eso, pues venimos e imprimimos y decimos que tu ID es user ID. Mostramos el resultado de acá, ¿no? Y ya nosotros teniendo eso, nos queda crear la consola de desarrollo. Es decir, nos toca crear todo el proceso con el que vamos a comunicar la información, donde nosotros vamos a interactuar con el modelo y vamos a personalizarlo. En sí ya nosotros acá tenemos nuestro grafo. Nuestro grafo, pues en este caso con un solo nodo, pero podemos empezar a integrarle nodo y nos queda mucho más fácil que la manera en la que estábamos haciéndolo con tools, ¿vale? Entonces, sinteticen esto, memoricen y repiten una y otra vez hasta que puedan entender el flujo, no memorizarlo, entenderlo, repitan, escuchen, creen historias a base del desarrollo. O sea, imagínense que esto es una puerta a la cual la puerta tienen que entrar y que cuando entre usted tiene una máquina, que esta máquina lo que hace es que compara y valida. Todo eso, créense esas historias. Y ya después de eso empezamos con el proceso de desarrollo de la consola de interacción. Para nosotros crear la consola de ejecución, lo mismo que en todos los videos que hemos venido haciendo, entonces declaramos un bucle while true, donde por dentro trae un try para validar los errores y pues terminar el programa en dado caso que algo falle. Ponemos user input, exactamente lo mismo. Este user input es igual a un input, donde vamos a decir que esto es la consulta que tú le vas a escribir al LLM. Acá es donde tú escribes, acá es donde tú le mandas el mensaje a él. Decimos que sí, user input punto lower, que recuerden que lower, punto lower, que recuerden que lower lo único que hace es transformar todo en mayúscula. Si user input, es decir, lo que está escribiendo el usuario en la tarjetita donde se escribe el mensaje, es igual a salir, entonces que le dé break, es decir, que termine la ejecución del programa, es decir, que cierre todo. Ahora bien, le vamos a poner si user input punto start switch. Acá start switch lo que hace es que le dice que si dentro del mensaje que va a enviar el usuario escribe --rol, quiero que hagas una acción. Recuerden, si el usuario escribe --rol, quiero que cambies el rol. Entonces nuevo rol es igual a user input punto explain punto split, discúlpenme, donde --rol, coma 1, ya vamos a explicar qué es eso, tranquilos, 1 punto lower
.straight. Entonces, ¿qué es eso? Lo que le estamos diciendo acá es que si el usuario escribe guión.rol, quiero que cambies rol por lo que el usuario escriba después de esto. Entonces, split lo que hace es mostrar lo que hay después de esto. Entonces, punto 1 porque la primera posición. Recuerden que en programación la primera posición es el 0. Entonces, 0, 1. Y acá lo que dice es que a lo que escribió después de esto, lo pongas todo en mayúscula y le quites los espacios de principio y de final. Eso es todo. Prácticamente eso es todo. Y ya después, quiero que pongas que sí. Nuevo rol. Está. Está en roles. Es decir, que si el nuevo rol que el usuario escribió está entre los roles que la inteligencia artificial puede acceder, es decir, auditor, desarrollador o vendedor, quiero que a rol lo cambies por nuevo rol. Es decir, que actualices esta variable para que ya no hable como auditor, sino hable como el rol que el usuario escogió dentro de estas opciones, ¿no? Entonces, acá nuevo rol. Y devuelvas pues lo que el usuario escriba, ¿no? Que en este caso, ¿cuál es el rol? Tu nuevo rol es nuevo rol. Listo. Y si no, quiero que simplemente diga rol no disponible. Listo, ya está. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle un continue. Por si de pronto no está el rol, pues simplemente que continúe el programa con este rol por defecto. Y acá lo que tenemos que hacer es poner la respuesta total. Es decir, todo lo que ya cuando se gestiona todo este proceso va a llegar. Entonces, response, vamos a llamarlo así, es igual en este caso a, vamos a verificar acá. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es poner al response o result, vamos a ponerlo result, es igual a app, es decir, lo que pusimos acá después de la ejecución, a app. Entonces ponemos a app, punto invoke, ya tenemos pues todo el proceso de ejecución, ya tenemos la consola montada. Nosotros necesitamos saber cuál es la respuesta, qué es lo que nos está enviando el modelo de inteligencia artificial cuando nosotros pues gestionamos toda la consulta y pues se hace todo este proceso, ¿no? Entonces nosotros creamos una variable, la cual se llama result, porque va a exponer el resultado. Y a esto ejecutamos app. Recuerden que le dije que cuando ejecutamos app se empieza todo el proceso secuencial, que viene acá y verifica la información, después viene acá, avisa cuál es el nodo que va a activar, viene acá y entra y hace todo el proceso, y viene acá y termina el flujo. Nosotros para poder hacer todo eso tenemos que activar app. Y nosotros acá en result le vamos a dar app.invoke y traemos en este caso un objeto, o más bien relacionamos lo que nosotros necesitamos enviarle al modelo y que lo que él nos va a traer. Entonces lo primero es el rol. Entonces rol es igual a rol. Entonces mensaje es igual a user input, porque el mensaje es la consulta que pues el usuario está enviando, ¿no? Historial, que historial, en este caso ustedes recuerdan que pasamos cuando pedimos que en este caso se cargue la memoria. Nosotros pedimos que se cargue la memoria de la variable historial y dejamos estas comillas en blanco para que nos mostrara la información. Pues estas comillas son las que se pasan acá. ¿Listo? Y ya después de eso nosotros pasamos, espérame un momento, venimos acá y dejamos las comillas. Y acá venimos y pasamos el user ID, que es lo último que nos falta. User ID. Ya nosotros teniendo esta información,
ya nosotros teniendo pues todo el resultado cargado, lo que nos queda es simplemente mostrar toda la consulta, ¿no? Entonces ponemos print, nosotros ponemos respuesta del LLM y lo que tenemos que hacer es pasar el resultado, que es el que nos activa nuestro nodo. El resultado es el que... Entonces cuando el usuario vaya envíe un mensaje, lo que va a hacer es que va a activar esto y esto, este resultado va a traer la respuesta. Después de que se haga todo ese proceso de respuesta, ¿listo? Y después acá se pone un except para que si la aplicación se rompe, pues simplemente termine todo. Entonces vamos a probar a ver cómo funciona este proceso de nodos. Nos tiene que responder el mismo agente con la misma memoria, con la misma información, pero tiene que quedar en este caso todo segmentado por medio del nodo. Es decir, en este caso lo que hicimos fue crear este primer nodo y poderlo ejecutar con memoria, con personalidad, con roles, con todo lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces para poderlo ejecutar simplemente venimos acá y le damos pues para ejecutarlo. Con la inteligencia artificial lo que tenemos que hacer es pues instalar este comando, el cual nos instala Dotem, que es el que nos trae la API, la variable entorno, es decir, nos la deja cargar dentro de nuestro script. Launching, que es nuestro framework para pues hacer y crear todo el modelo de inteligencia artificial. Launching Graph, que nos ayuda a conectarnos a toda la funcionalidad de este variable entorno. Y Landgraph, que nos ayuda a modularizar todo. Entonces venimos acá, en la consola venimos e instalamos, agregamos pues un print al exception para poder determinar si pasa algún error, pues cuál es el error, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer acá es ejecutar Python chat.py y vemos a ver si ustedes tienen por lo general errores. Los errores se deben, por ejemplo, a que acá escribieron mensaje y acá escribieron mensaje sin nado. Verifiquen esa información, pero si a ustedes les sale error, traten de copiar el código, pegarlo a ChatGPT y preguntarle: venga ChatGPT, ¿qué pasó? ¿Qué error fue el que se me comentó? Y ahí cuando él te explique, tú miras más o menos qué error pasó y lo resuelves, ¿vale? Entonces ya nosotros con esta estructura venimos y le hablamos: hola, ¿quién eres? Entonces, ahora soy un auditor profesional especializado en analizar el impacto de inteligencia artificial en el crecimiento empresarial. Entonces, si le ponemos rol y ponemos el rol de desarrollador, en este caso, nosotros venimos acá, cambiado a nuevo rol. Entonces, ¿quién eres? Soy un auditor profesional, bla, bla, bla. No eres un desarrollador. Soy un desarrollador profesional especializado en la aplicación, bla, bla, bla. Ahora, si le preguntamos qué escribiste antes en el mensaje anterior, entonces nos dice: soy un desarrollador profesional especializado. Nos repite, tiene memoria y se puede interactuar con él, ¿vale? Obviamente ustedes pueden ir personalizando el rol, personalizando el prompt, todo lo que él quiera. Pero la idea es que ustedes ya vayan entendiendo que Landgraph se utiliza para poder hacer nodos, es decir, crear nodos, crear funciones, que esas funciones instancien la funcionalidad, vaya la redundancia, y que la información pueda activar lo que se necesite, y así se puede pues ejecutar varias funciones a la vez, ¿vale? De aquí a lo que queda en adelante son empezar a centrarnos en el MCP, en el MCP, poder darle funcionalidad a los modelos, ¿vale? Entonces este curso de desarrollo de inteligencia artificial se está poniendo bastante interesante. Estudia, métele energía, que yo sé que si mecanizas todo esto vas a ser un desarrollador de muy alto impacto y de muy alto valor en el mercado. Así que nada, espero verte en el próximo video con toda esta información ya full clara y aprendida. Cuídate.